Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Gracias, Marlis. Espero que todos me escuchen muy bien. A petición del doctor Marcelo Chaín, voy a empezar a hablar de la parte técnica. El doctor Marcelo luego va a entrar a dar todos los casos clínicos y la experiencia que tiene con todo lo que vamos a hablar, ¿verdad? De los productos y de los materiales que tenemos y que contamos de la línea Coltene para todos los odontólogos a nivel de Latinoamérica. Como dijo Marlis, yo soy asesor clínico para Coltene Latinoamérica y bueno, espero que podamos seguirle dando apoyo a través de este medio, a través del School Forum, ¿verdad? Y los programas de escuelas que estamos realizando con todas las universidades de Latinoamérica. Comencemos entonces sin más preámbulo. Vamos a hablar de arte y estética con resinas compuestas. Vamos a hablar ahorita un poquito de polimerización, ¿verdad? Sabemos que la polimerización representa hoy en día el 70% del éxito o fracaso de cualquier restauración adhesiva y por ende hoy en día es muy importante que la unidad de fotocurado cumpla con los parámetros que se requieren para las nuevas generaciones de resina y los nuevos fotoiniciadores que se están utilizando en estas nuevas generaciones en materiales dentales. El problema básico está en lograr una buena polimerización en el sector posterior, ya que las lámparas que conocemos inicialmente tenían poca potencia, un promedio de 650 milivatios, y sabemos que a medida que se va alejando esta luz, ¿verdad? Desde que sale de la fibra óptica, va perdiendo por cada milímetro, se pierden 100 milivatios, lo que tenemos problemas a la hora de polimerizar en cavidades medianamente profundas o muy profundas, y en la mayoría de los casos los pacientes presentan sensibilidad postoperatoria. Es por ello que los fabricantes están desarrollando ahora lámparas de alta potencia, ¿ok? Donde vamos a ver que logren activar todos los fotoiniciadores que conocemos en el mercado. Sobre todo, como estábamos hablando, en el sector posterior, ¿verdad? Donde necesitamos mayor potencia, y la mayoría de los fotoiniciadores que tenemos en las resinas, los adhesivos, los cementos resinosos,
incluyen, ¿verdad?, la canforquinona, que en muchos libros lo conocemos con las siglas CQ, donde está dentro de la longitud de onda el color azul. Vemos que el color azul está, ¿verdad?, desde 400 hasta 490 nanómetros, ¿ok? Y la canforquinona se activa finalizando el color azul entre 460 a 475 nanómetros. Pero sabemos también que en nuestro mercado hoy en día prevalece, ¿verdad?, el diseño de sonrisa en personas con blanqueamiento dental que están por debajo de A1, B1. La canforquinona es color amarillo y por ende están utilizando otro tipo de fotoiniciadores como la ibocerina, la lucerina, el fenilpropanodiona, que también están dentro del color azul, finalizando el ultravioleta y dentro del color azul en un rango de 390 a 450 nanómetros. O sea, está empezando el color azul y hacia la mitad, ¿ok? Mientras que la canforquinona está dentro del color azul, finalizando en el color azul desde la mitad hasta el final, ¿verdad?, de ese mismo color azul. Entonces es importante entender que necesitamos lámparas que cubran todo este tipo de fotoiniciadores de colores que están saliendo en el mercado, que están por debajo de A1, B1, ¿verdad?, colores extra blancos. Por ejemplo, tenemos los colores que vemos de las resinas de Ivoclar, los BL3, que son extra blancos, que mucha gente quiere hacerse carillas súper blancas, y es por ende que necesitamos tener lámparas que cubran este tipo de fotoiniciadores, que logre polimerizarlas. Normalmente las lámparas que conocemos en el mercado, ¿verdad?, están en un rango de un solo LED, las lámparas de alta potencia, entre 460 a 490 nanómetros, que es lo que cubre la canforquinona. Pero si nos metemos en el mundo hoy en día, donde tenemos ibocerina, lucerina y PPD, donde necesitamos una mayor longitud que cubra, estas lámparas de un solo LED no logran una buena polimerización. Polimerizan superficialmente, pero internamente no. Evidentemente vamos a tener problemas de cambios de coloración de la resina, fallas adhesivas, producto de que esta lámpara no tiene la capacidad de polimerizar la longitud de onda que necesitan estos fotoiniciadores. Entonces, ¿qué están haciendo los fabricantes? Están desarrollando lámparas de 4 LED. Algunas tienen, ¿verdad?, LED que están cercanos al ultravioleta, por eso lo vemos color morado, como la Valo, que empieza con 405, algunas empiezan un poquito antes, pero lo importante es que cubran las longitudes de onda y logren polimerizar, tengan LED ultravioletas o tengan LED azul. La idea es que cubran todas las longitudes de onda. Yo quiero mostrarle aquí un estudio que hizo la misma casa Ivoclar, donde comparaban algunas lámparas y en el caso de ellos que utilizan la ibocerina, ¿verdad?, donde vemos que ella se activa desde 370 a 460, ese es el rango de activación de la ibocerina. Como podemos ver también aquí la lucerina, que está en un rango de 390 a 450. Canforquinona también ya lo sabemos que se activa de 460 realmente a 475 en el color azul. Vemos entonces diferentes lámparas que pueden cubrir esa longitud. Y aquí podemos ver dentro del estudio que ellos hacen que el SPET logra polimerizar estas fotoiniciadores sin necesidad de colocar una luz ultravioleta. Está en 430 a 490, o sea que cubre el rango para poder activar el fotoiniciador, tanto la ibocerina como la lucerina como el fenilpropanodiona. Así que hoy en día lo que tenemos que estar es pendiente de cuando vamos a comprar una lámpara, no solamente la potencia, sino saber cuánto es la longitud de onda que puede cubrir esa lámpara para que pueda polimerizar todo tipo de fotoiniciador. Otro punto importante que tenemos que destacar es la colimación. De nada nos sirve, ¿verdad?, que nos están vendiendo lámparas en el mercado de bajo costo, lámparas chinas, ¿okay?, en el mercado, que tienen muchísima potencia, pero muy mal colimador. Entonces la idea es que esa luz pueda viajar en línea recta sin dispersarse. El problema es cuando la luz se dispersa, por más potencia que tenga, no logra polimerizar en profundidad. Y lo que necesitamos es que esa luz viaje en línea recta y llegue a la profundidad de esa cavidad. Entonces la colimación juega un papel muy importante hoy en día en estas lámparas. Por eso yo les recomiendo lámparas de marcas reconocidas, como vemos aquí, de 3M, SDI, de Ivoclar, las de Coltene, que tienen algunas un LED, otras de 4 LED, dependiendo de las necesidades. Por supuesto, hoy en día les recomiendo a todos que utilicen e inviertan de una vez en lámparas que tengan 4 LED, ¿ok? ¿Verdad?
¿verdad? Pero marcas reconocidas que te garantizan que los colimadores cumplen con esos parámetros, ¿de acuerdo? Tenemos el Gold Standard del Avalo, que no solamente es una lámpara de alta potencia, sino también tiene una función que emula un arco de plasma. Y aquí es donde también nosotros aparecemos con nuestra Spec 3, que también emula arco de plasma. Y ya vamos a ver un poquito en qué consiste esto. Esta lámpara en su modo estándar está a 1600 milivatios y puede polimerizar en sector anterior en 5 segundos gracias a su potencia, 2 milímetros de espesor, lograr una buena polimerización en 5 segundos. Pero después que polimerizamos las capas de resina, que usted sabe muy bien que si son resinas convencionales, si no estamos hablando de resinas bull, donde estamos poniendo capas de 2 milímetros de espesor y vamos polimerizándolo, si trabajamos en el sector posterior es recomendable utilizar mayor cantidad de segundos, de 10 a 15 segundos. Después que logramos polimerizar todo esto y queremos reforzar la polimerización para lograr una mayor conversión de monómeros, que no queden monómeros sin polimerizar, ella tiene un modo que se llama modo 3K. Como sus siglas lo indican, SPEC significa Special Plasma Emulate Curing. Ella emula aquí un arco de plasma a 3500 milivatios sobre centímetro cuadrado, lo que puede curar 2 milímetros en un solo segundo. Pero la idea no es, en primera intención, polimerizar ni un adhesivo ni una resina en modo 3K. Lo polimerizamos en modo estándar y reforzamos, igual como recomiendan la gente de Valo, reforzar cuando queremos garantizar que la lámpara llegue a polimerizar en mayor profundidad. Esto también nos sirve cuando vamos a polimerizar pernos intrarradiculares de fibra de vidrio, incrustaciones, ¿verdad? Carillas, coronas libres de metal. Igualmente tiene un tercer modo que se llama el modo orto. Esto es excelente para los ortodoncistas porque en este modo de forma automática ella sube a 3250 y te avisa para poder fijar los brackets, los 16 brackets, ¿verdad? En el sector anterior, de 2 segundos, con intervalos de 2 segundos, y con 2 segundos nada más logramos fijar los brackets que normalmente con una lámpara convencional tenemos que irnos en mesial, ¿verdad? 20 segundos, en distal 20 segundos, lo que nos da un ahorro sustancial en tiempo. ¿Ok? También se utiliza este modo orto cuando utilizamos también, cuando se coloca peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Con fotoaceleradores, se puede colocar entonces en este modo orto y se le pone la lámpara al paciente 2 segundos en cada diente para estimular el proceso de oxidación de ese peróxido y que penetre más a nivel de la dentina. Así que tenemos opciones hoy en el mercado que nos puedan facilitar este tipo de técnicas de polimerización, ¿ok? Donde no tengamos problemas. Acuérdense lo que siempre he dicho, el 70% de éxito o fracaso de cualquier preparación adhesiva depende de una buena polimerización. El doctor igualmente, por eso me pidió que hablara la parte técnica, porque va a mostrar varios casos de polimerizaciones en clase 5, en carillas, dentro de la charla él va a hablar de component, de los lentes de contacto, va a mostrar inclusive algunas carillas cerámicas, restauraciones en el sector posterior también, donde necesitamos, ¿verdad?, que la lámpara polimerice bien. Entonces, hablando de adhesión, ¿verdad? Hoy en día sabemos que la adhesión es la fuerza que permite que dos componentes se mantengan en íntimo contacto a través de una retención micromecánica, pero hoy contamos con adhesivos también que tienen cohesión. La cohesión es la unión molecular, unión química, donde dos componentes son compatibles y se unen químicamente y la unión es mucho más fuerte que la adhesión. Quiero hacerle la presentación de nuestro adhesivo, por eso vemos aquí una ranita fijada en un perno de metal que en otras circunstancias, en otro tipo de adhesivo necesitaríamos, ¿verdad?, hacer unas preparaciones micromecánicas y colocar un primer para metales, o cuando estamos trabajando con cerámicas, ¿verdad?, o fibras de vidrio, tenemos que hacer un tratado de esa cerámica y luego colocar silano para la colocación del adhesivo. Igual cuando trabajamos en una matriz orgánica como la dentina, donde hay que prepararla a través de un grabado ácido. Hoy por hoy tenemos un adhesivo universal, en muchas partes ya lo hablamos de una octava generación, con MDP, ¿ok? Donde permite hacer grabado total, si usted lo desea, lo puedes utilizar como autograbante, sobre todo cuando se están trabajando en abrasiones cervicales o en clase 5, grabado selectivo, que es el ideal,
Este adhesivo cubre todas las necesidades de adhesión en materiales como oro, titanio, cerámica, circonio, en resina, sin imprimidor y sin silar. Aquí quise poner parte de su composición. Es importante destacar dentro de su composición que él tiene etanol agua, 45%, cuando otros tienen alrededor de un 60%. Te da 300 aplicaciones clínicas, contiene MDP, un poliacrílico modificado, EMA, los metaclorhidratos disfuncionales, y tiene carga de relleno. Y es libre, y esto es importante que ustedes lo sepan, tanto nuestra resina como nuestro adhesivo es libre del bifenol A, donde ya está prohibido el uso, ya que está comprobado que puede producir cáncer. Ya el bifenol A está eliminado en todos nuestros sistemas, tanto de resina como nuestros sistemas adhesivos. Hablando un poco del MDP, que es importante el avance que tenemos y que hoy tenemos adhesivos que tienen estas propiedades de cohesión. Yo saqué un pequeño resumen donde la aplicación de estos adhesivos en tinario autograbante que contienen la molécula MDP supera la resistencia a la biodegradación de la interfase adhesiva de los sistemas tradicionales de grabado total, que es lo que normalmente en nuestro mercado latinoamericano compramos. El mecanismo de acción se basa en la formación de múltiples nanocapas de calcio unidas a dos moléculas de MDP sobre esa dentina. Estas múltiples capas de 3.5 nanómetros son las que protegerían las fibras de colágeno del fenómeno hidrólisis. Esto es importante porque cuando usted hace grabado total en una cavidad, ¿verdad? Aparte de tener el problema, o un gran porcentaje de problemas de sensibilidad postoperatoria, activamos las metaloproteinasas y entonces se recomienda colocar clorhexidina, el 2%. Aquí simple y llanamente frotamos el adhesivo. Él tiene un ácido orgánico que actúa en 20 segundos. Cuando lo estamos frotando por 20 segundos, él actúa, se neutraliza, ¿verdad? Su pH, y este MDP se une a esas moléculas que tenemos de calcio, y como dice, estas capas mantienen en el tiempo la fortaleza de unión, probadas tanto en estudios clínicos como en laboratorio. Es importante destacar que estos estudios del MDP fueron desarrollados por la Casa Curaray hace más de 30 años, o sea que esto tiene muchísimos estudios que lo avalan. Ellos patentaron esta molécula por muchísimos años, y cuando se liberó, entonces otros fabricantes compraron el derecho de la utilización de este MDP y se le empezó a incorporar a nuestros sistemas adhesivos. Por ende, el uso del MDP permite un cambio de la filosofía adhesiva, desde el grabado total a una integración adhesiva de la dentina. Estos adhesivos tienen unión química al sustrato dentina y esmalte, y no solamente eso, también a metales, como lo dije anteriormente, a la cerámica. Por supuesto, siempre cuando a mí me preguntan, Salvador, ¿colocamos silano cuando vamos a tratar cerámica? Preferiblemente acondicionar, ¿verdad?, la cerámica y colocarle su silano. Hablando un poco entonces, para entrar ya sobre esto, cualquier pregunta la vamos a dejar para el final, si hay alguna duda. Vamos a hablar de la evolución de las resinas. Quiero dejar entonces, eso sería en mi última parte, donde vamos a mostrar la evolución de las resinas, y vamos a mostrar que dentro de esas resinas que conocemos en nanohíbridas aparece una nueva generación de resinas submicrónicas. Quiero hacerle la presentación oficial a nuestra resina, se llama Everglow. El arte del brillo es una resina que fue catalogada, ¿verdad? Aquí como vemos 5 estrellas en Dental Avisor, donde el 96% del rating de la votación de todo esto que la evaluaron, el 96% la pusieron como excelente. Cabe destacar que está excelente, muy bueno, regular, malo, y el 4% como muy bueno. Esta es una resina que fue desarrollada por la gente de estilo italiano, y esta resina, la idea es que con pocos tipos de capas de resina, ¿verdad?, podamos lograr alta estética y que el brillo dure por muchísimo tiempo. Entonces tenemos un brillo duradero, restauraciones en una sola tonalidad. En el sector posterior podemos utilizar un solo color. En el sector anterior con 2 tonalidades podemos lograr alta estética. Consistencia muy suave, que este es un punto bien interesante, por las resinas con nanopartículas que tienen un 80% de carga, normalmente cuando las sacamos, ¿verdad?, de la espátula, de la jeringa, son muy duras y hay que
palmearlas un poquito para suavizarlas. Esta resina se deja manipular sin ponerse chiclosa, logrando una excelente humectabilidad en todas las cavidades. ¿Okay? Se adapta perfecta, una buena adaptación marginal. Dentro de su composición química es importante destacar un poco de qué está compuesta nuestra resina. El 80% es sílice amorfo, vidrio de bario, que es lo que con lo que logramos el brillo, interbio, lantano y vidrio estroncio. Este último, que lo tiene también la Brilliant NG, es un vidrio que permite tener dos tonalidades de la guía Vita en una sola jeringa, A1B1, A2B2, ya lo vamos a ver más adelante. Y tenemos también estos vidrios que hoy en día se le agregaron a nuestra nueva resina, que permite adaptarse a la dentina y al esmalte cromático. Lo voy a explicar en una gráfica más adelante. Simplificando así el uso de tener que usar varios tipos de opacidades para lograr alta estética. Tenemos también dentro de su composición un 18%, donde tenemos la sustitución del bis-EMA por un dimetercrilato modificado, que libre, como sabemos, del bifenol A, ¿verdad? Bis-EMA, Tecmi-UNMA, lo que me permite que estas resinas, este adhesivo sea compatible y estas resinas sean compatibles con cualquier tipo de otras marcas de la competencia, sin ninguna incompatibilidad, o sea, la podemos utilizar con otras marcas. Y lo último que complementaría el 80% del 100%, perdón, de estas resinas serían los pigmentos de color, los fotoiniciadores, aceleradores, inhibidores y estabilizadores ultravioleta. Es importante destacar que esta resina no da tiempo de trabajo porque la mayoría de las competencias, de las resinas de la competencia son muy fotosensibles a la luz. Y evidentemente, ¿verdad? Tenemos problemas de que se empieza a endurecer y hay que poner la luz muy baja o quitar la luz cuando se está trabajando. Ella te da mucho tiempo, te da tiempo de trabajo perfectamente. Dicho esto, quiero destacar que es una resina que nos sirve para anteriores y posteriores. Como podemos ver, el tamaño medio más grande de la partícula está en 0,6, la más pequeña en 0,4, hasta máximo 20 nanómetros. La intermedia, lo que llamaríamos submicrónica, está alrededor de 50 a 75 nanómetros y tiene una carga en porcentaje de relleno de peso de 80%. Una resina, entonces, es importante destacar que las resinas cuando están en un promedio de 0,6, 0,7 nos sirve tanto en anteriores como en posteriores. Algo muy importante de esta resina es la incorporación, ya sabemos, de un relleno de nanopartículas, pero también es prepolimerizado de fábrica. El relleno le colocan silano, le colocan una pequeña cantidad de resina, ¿verdad? La polimerizan, vuelven a moler este relleno y luego lo mezclan con resina sin polimerizar. O sea que ya viene la resina prepolimerizada, lo que logra alta cohesión molecular. Se siente atraída la resina sin polimerizar con la resina que ya está polimerizada en ese relleno. Entonces mantiene mayor estabilidad de color, menos absorción del agua, ¿verdad? Y la manipulación es mucho más fácil. Tiene una matriz de reflexión optimizada, lo que llaman la matriz Río, que vendría a contribuir es el vidrio estroncio, lo que simula el índice de refracción del esmalte natural. Cabe destacar que el índice de refracción del esmalte natural es de 1.64, mientras que las resinas es de 1.52. Esta resina, este vidrio estroncio simula el índice de refracción. Y por último, lo más importante es que le agregamos catalizador térmico, donde te permite hacer restauraciones directas y restauraciones también indirectas. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a colocar nuestra resina en nuestros modelos y vamos a llevar esta resina en un horno de calor seco, un hornito de estos calentadores, ¿verdad? Por 8 minutos a 110 grados para lograr una conversión completa de esta resina y luego poder entonces cementar perfectamente nuestras incrustaciones, haciendo estas incrustaciones en el consultorio. Es importante entonces destacar que la mayoría de los fabricantes trabajan con diferentes tipos de opacidades para lograr alta estética. ¿Ok? Tenemos opacos, tenemos dentina, tenemos body, tenemos esmalte translúcido, esmalte cromático, perdón, tenemos esmaltes semi-translúcidos y tenemos esmaltes translúcidos. Estamos hablando de 5 o 6 tipos de opacidades. Que eso Coltene, gracias al vidrio de lantano, el vidrio interbio, logró tener una resina con 3 tipos. Un opaco, un body universal que sustituye, ¿verdad?, a la dentina
y sustituye al esmalte cromático y un translúcido universal y un translúcido blanco opalescente que me permite utilizarlo para bordes incisales, espacios interproximales, personas que tengan blanqueamiento dental. Entonces, agregamos los opacos, que es muy importante, ¿verdad? Las zonas cervicales, en sitios de dientes pigmentados, en el sector posterior si están pigmentados. Tenemos entonces un body que me permite ahorrarme tiempo. Entonces, con 3 tipos de opacidades yo logro, ¿verdad? Alta estética, que en otras resinas necesitamos 5 o 6 tipos. Entonces, es importante destacar, aquí tenemos los tipos de opacidades. Dentro de la naturaleza tenemos un opaco A1, ¿verdad? La mayoría son A, el 80% de las dentinas son A. Y tenemos un opaco A3. También tenemos un opaco bleach para personas que te llegan al consultorio y te dicen, quiero los dientes blanco, blanco. Lo podemos tener entonces un opaco bleach. Tenemos una persona que quiera un diente, una persona con blanqueamiento, pero no quiere los dientes que se le vean blanco tiza. Tenemos el bleach, A1B1, A2B2, A3D3, A3.5B3, C2C3, A4C4. Y tenemos ahora donde sustituimos los esmaltes cromáticos por translúcidos. Cabe destacar que el esmalte es translúcido. ¿Ok? Entonces tenemos el color viene de acá, del body, y simplemente tenemos un translúcido universal y un translúcido bleach que tiene opalescencia para personas con blanqueamiento dental. Para terminar, lo que vamos a ver acá es una fotografía que me dio el doctor Javier Laima, muy gran amigo aquí del Ecuador, de la Shayward, que lo vamos a ver también. Estas gomas son excelentes, tienen partículas de diamante, donde no necesitas pasta diamantada, y vienen 2 tipos para trabajarla. Un paso 1, que es una de color rosado, ¿verdad? Para quitar los excesos, y después tenemos el paso 2, que es para el pulido final. Revoluciones bajas, máximo 5.000 revoluciones. Lo podemos utilizar al seco o podemos humedecerla con agua de forma indistinta. Si queremos textura superficial, podemos utilizar cepillos, pero no evitamos tener tantos pasos de utilizar fieltros y otros tipos de materiales para pulidos y la pasta diamantada. ¿Ok? Los tenemos también no solamente para resina, sino también para cerámica, que la de cerámica son 3 pasos. Entonces tenemos el prepulido y el pulido final. Aquí vemos entonces unas incrustaciones que se están haciendo precisamente con Everglow, es un modelo de silicona. Y aquí vemos una coronita antes y después de pulido. Ok, ya por mi parte, yo di la parte técnica, fue bastante corta porque el doctor tiene mucho tema que hablar sobre su parte clínica y su experiencia clínica. Estoy aquí a la orden. Espero mantenerme en contacto. Cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes necesiten, este es mi correo y mi teléfono acá en el Ecuador. Estoy a sus completas órdenes. Gracias. Dejo los micrófonos, Diana, para que le demos apertura al doctor Marcelo. Primeramente, muchísimas gracias por la atención. Yo tuve un problema técnico serísimo de última hora, de manera que cambiamos un poco la dinámica. Y mi amigo Salvador habló antes, entonces, porque teníamos la presentación toda con una interacción bastante, como diría, dinámica. Pero lo que me pasó es que de última hora se pasó algo con la presentación y de manera para hacernos este evento, entonces Salvador empezó antes con la parte técnica y yo voy a hablar entonces de la parte clínica, puramente clínica. De manera que al final, si la gente quiere preguntar algo específico, estaremos aquí de acuerdo. Entonces, es un gusto muy grande. Gracias a todos ustedes por la atención. Y vamos a hablar un poquito de... Déjame ver. Ok. Vamos a hablar un poquito de las partes que me preocuparon mucho actualmente. Y una de las restauraciones que tiene un comprometimiento muy grande con la adhesión son las clases 5. Y las clases 5 entonces comprende el tercio cervical o marginal, gengival o cervical, de todas las caras vestibulares o linguales de todos los dientes.
Estos tipos de restauraciones o de cavidades pueden ser divididos entonces en tres tipos, pero cada vez más por los problemas oclusales, los apertamientos, los bruxismos, este tipo de lesión acaba se quedando muy evidente y muy común. Miren, por ejemplo, que nosotros podremos tener este tipo de cavidad por abrasión, por erosión y también por abfracción. Déjame explicar un poquito las diferencias entonces. Abrasión es el desgaste producido por actividad funcional anormal, ¿okay? Generalmente asociado al estrés mecánico y muy atribuida a la acción prolongada de la excavación, cepilamiento traumático. Entonces, eso es muy común. Okay, se ve aquí, por ejemplo, que tenemos problemas gingivales junto con el desgaste cervical. Y cuando perdemos este contorneo, que es el perfil de emergencia, el problema se acentúa. Entonces, sí, debemos restaurar este tipo de lesión inmediatamente. Aquí tenemos otro tipo de problema o otros casos clínicos que nos muestran la misma situación. Hay casos a donde la dentina está esclerosada, está brillante así, lo que significa que hay mucho cepilamiento, o sea, el paciente está cepillando de una manera equivocada. Se ve, por ejemplo, que es bastante común este tipo de lesión también. Se ve que se brilla, o sea, es una superficie de difícil adhesión, indica que está teniendo excavación traumática también. Entonces, esos son los tipos de abrasión. El otro tipo de clase 5 es la erosión, que es la pérdida de la estructura dentaria por acción química o electrolítica. O sea, hay ácidos, okay, que acaban disolviendo los componentes dentarios, esmalte, dentina. Entonces, eso también está común con las dietas acídicas. Y esta es una lesión típica. Se ve, por ejemplo, que hay alguna acción. Se ve que tiene acción, mira cómo está opaca la lesión, mira cómo está brillante, y que sí se pierde. Claro que aquí puede tener acción traumática también. Ese es un caso un poco más difícil para nosotros porque la acción del ácido que utilizamos en las restauraciones no es tan interesante una vez que este paciente ya está acostumbrado con muchos ácidos. ¿Okay? Aquí se ve, por ejemplo, bastante común y generalmente este tipo de lesión es muy sensible, extremadamente sensible, y de la misma manera debe ser restaurada la más urgente posible, porque también va a tener traumatismos gingivales, va a tener mucho acúmulo de bacterias en esta área, y debemos entonces también restablecer el perfil de emergencia, además de proteger toda la estructura dentinaria para que no tengamos lesiones más profundas como por aquí, que se puede tener comprometimientos pulpares. Por último, la más común de todas son las abifracciones. La palabra abifracción no existe en portugués, tampoco en español. Es una palabra que viene del inglés abifraction, que significa que se fractura y se pierde. Esto viene del latín. Entonces, abifraction, ¿qué tipo de lesión es esta? Esta lesión es proveniente de la flexión. Cuando se flexiona el diente y cuando eso se pasa, sobrecarga oclusal. O sea, las personas aquí en mi consultorio, yo tengo más del 50% de la gente apretando los dientes. Algunos hacen bruxismo, otros simplemente los aprietan, pero está cada vez más común este tipo de problema. Y esto causa problemas así. Mira, es evidente que hay un desgaste pronunciado. Y este diente se flexiona
y el esmalte que es demasiado delgado aquí, como que 0,3, 0,4 milímetros, se fractura y se pierde. Y con la acción de los cepillamientos se va, la dentina se queda expuesta y la dentina es mucho más mole que esmalte y se empieza entonces ese tipo de lesión. Y como las otras causan también problemas de recesión gingival, etcétera, etcétera, y inflamación gingival, y nosotros tenemos que restaurar por todas las razones, incluso para no tener sensibilidad postoperatoria avanzada. Entonces, clínicamente se ve tres tipos, los formatos de cuña, los formatos, yo no sé cómo se dice en español, pero saucer levemente arredondado, y se pueden ver lesiones que mezclan cuña, que son así más agudos, con otros que son redondeados. O sea, de cualquier manera, los mecanismos, la manera de restaurar es la misma. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo hacemos la restauración. Lo organizador puede hablar cuánto tiempo tenemos para hablar para que yo pueda me controlar por aquí. Ok. Mira, entonces, la parte bastante complicada es cómo hacer un aislamiento, cómo hacer para restaurar y no tener contaminación en este tipo de lesión. Eso es bastante difícil y claro, siempre aprendemos en la escuela que lo mejor sería entonces hacerlo aislamiento absoluto. Aislamiento absoluto, cuando usted tiene una grapa perfecta, y hay que tener grapas personalizadas, y tiene un excelente dique de goma, te da un poco de trabajo, pero al mismo tiempo traumatiza el tejido gingival. Esto, si tú lo haces con bastante criterio, es excelente manera de hacerlo aislamiento. Pero muchas veces eso se torna complicado cuando no tenemos mucha encía inserida o cuando tenemos entonces pacientes o no tenemos las grapas que son personalizadas para estos. ¿Ok? Entonces me gusta trabajar bastante con los hemostáticos. Y hay algunos hemostáticos a base de sulfato de calcio, como los viscostat, perdón, sulfato de ferro, como los viscostat, y hay también los hemostáticos que son a base de cloreto de aluminio. Yo me gusta mucho trabajar con estas pastitas de 3M, son como pequeñas pastas que se ponen en la parte gingival, y esta pequeña parte gingival se deja ahí por algunos minutos y con eso se evita los fluido crevicular que tanto contamina las restauraciones. Este fluido muchas veces, si el odontólogo no utiliza lupas, no se ve y contamina y se pierde la adhesión y por eso hay tanta microinfiltración. La otra cosa que tenemos son los hilos retractores mandatorios, ¿ok? Los hilos retractores como estos, para que podamos hacer una restauración bien hecha también. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, el hilo retractor hizo dos cosas. Aisló, mantener el sulco seco, ¿ok? Y al mismo tiempo, la retracción gingival, para que yo pueda mirar perfectamente a dónde termina la cavidad. Si uno no logra eso, por seguro que la restauración va a fracasar. Entonces, trabaja con los hilos retractores, con hemostáticos o con dique de goma. Pero es importante tener un campo operatorio seco y bastante evidente. ¿Okay? Entonces, ahí se ve cómo nos quedamos y vamos a iniciar nuestro proceso restaurador. Me gusta bastante, a pesar de la literatura, muchas veces hablar que los biseles no son interesantes, pero los biseles, en mi opinión, por todos esos años, hacen que mis restauraciones clase 5 no fracasen. Puede ser que esté quitando un poco más de esmalte,
Y lo que hago aquí es exponer la cabeza de los prismas de esmalte de una manera que tanto el ácido como el sistema adhesivo penetren mecánicamente. Mira, Salvador habló de los adhesivos más sofisticados que tienen adherencia química, pero con tanta flexión, con tanta agresión que estos dientes pasan por toda la vida. Si tú tienes una adhesión o una retención mecánica, es mucho mejor. Pero atención, este bisel solamente funciona en la parte que hay esmalte. La parte de dentina no funciona para nada. Entonces, vamos a hacer aproximadamente 45 grados por una largura de 2 a 3 milímetros. Ese cómo se hace. Se puede hacerlo seco, sin necesidad de agua. Después de hacer este bisel, vamos a preparar la superficie dental. Entonces, muchas veces, si la dentina es esclerótica, yo siempre sugiero que tú uses un arenador con óxido de aluminio. Yo sé que es una práctica que hace un poquito de basura, pero funciona espectacularmente bien, porque tú crías microporos microscópicos en la superficie de esmalte dentina, a donde su sistema adhesivo se va a impregnar y consigue lograr entonces una adhesión muy, muy duradera. O sea, mis restauraciones de clase 5 no fracasan, no se sueltan, y yo creo que son por pequeños detalles como esos. ¿Okay? Aquí se ve, por ejemplo, una superficie de dentina arenada. ¿Okay? Eso no causa ningún tipo de sensibilidad postoperatoria, absolutamente nada. ¿Okay? Entonces, hay un arenador. Vamos a aplicar el arenador siempre de arriba para abajo para no tener daños en la encía como se pasó aquí, porque por razón de la fotografía yo la hice en el sentido errado. Entonces usted va a ver que la área que antes estaba brillante, que antes estaba esclerótica, ahora ya se encuentra opaca. ¿Por qué? Porque el índice de refracción de aire de los microporos es diferente del índice de refracción de la dentina. De manera que ahora tengo una superficie opaca y es mucho más susceptible a la adhesión. Entonces, la otra cosa es qué sistema estamos. A mí me gusta mucho trabajar con lo más simple y eficiente posible, así como todos los odontólogos. Entonces, claro, hay una evolución. Las industrias gastan millares y millares de dólares para tener siempre un producto que funcione bien, para mantener su reputación y, claro, para no tener problemas de demandas, etc. Entonces, los sistemas de adhesivos que antes eran buenos, que ese es un adhesivo que sirve para aplicar sobre dentinas no grabadas con ácido, ahora evolucionó para un sistema que es más moderno, pero ya existen hace algunos años. O sea, esos sistemas que se llaman universales. ¿Qué es universal? Universal es que si usted decida grabar la encía, lo puede usar. Si tú no quieres grabar la encía por razones de sensibilidad, etc., también lo debe usar. Entonces, eso facilitó muchísimo la vida de nosotros cirujanos dentistas. Cuando empezaron, yo, claro, quise me certificar para saber si funcionaban bien. Hicimos algunas investigaciones, pero ahora ya están más que consagrados científicamente y obviamente clínicamente. De manera que sí lo puedo usar tranquilamente, es bastante económico, fácil, tú ganas bastante tiempo. ¿Okay? Entonces la técnica continúa la misma. Vamos a aplicar este adhesivo frotando por aproximadamente 20 segundos. Si tú quieres grabar el esmalte sin problema ninguno, porque tú puedes grabar la parte de esmalte tranquilamente y lo grabas siempre entre 15 y 30 segundos. Si tú no quieres grabar
los tejidos dentinarios, si tú no quieres grabar el tejido dentinario, también no necesitas, porque los adhesivos tienen excelente adhesión a la dentina no grabada. ¿Okay? Cuando aplique el sistema adhesivo, frota sobre la dentina. ¿Okay? No se puede frotar sobre el esmalte por 20 segundos. ¿Para qué eso? Para darle tiempo para que el adhesivo se pueda penetrar perfectamente. Después de eso, continúa teniendo que volatilizarlo. Se frota por 20 segundos, un jato de aire. ¿Para qué eso? Un jato de aire para los productos de disolución, los solventes que hay en todos los sistemas adhesivos, se puedan evaporar y tú tengas un adhesivo más puro posible incorporado dentro de los túbulos dentinarios. Fotoactiva este adhesivo, es importante. Aquí yo no tengo la foto, pero antes de aplicar el compósito fotoactiva, un buen fotoactivador. También mi amigo Salvador habló sobre eso. Hoy es importante tener un fotoactivador que tenga una largura de ola más grande, que pueda funcionar con todos los sistemas adhesivos y con todos los sistemas de resina compuesta, para que tú no tengas sorpresitas. También un fotoactivador que tenga potencia de luz, para que tú puedas entonces confiar que más que 5 segundos no es necesario para un adhesivo. De verdad, con un fotoactivador que tenga ahí 1000 milivatts por centímetro cuadrado o más, como el Spec 3 que tiene ahí 3000 y pico, tú lo puedes hacer por 1 segundo, ya es más que suficiente para tu sistema adhesivo, porque la potencia es muy alta y no hay opacidad en los sistemas adhesivos. Entonces vamos a meter nuestro compósito, y me gusta trabajar también con pequeñas pelotitas que se hace con las manos, con los dedos, con los guantes limpios, con alcohol, pero no alcohol 70, que es mucho más fácil para trabajar. ¿Okay? Tú lo pones en pequeñas porciones y consigues controlar. Los compósitos hoy tienen baja contracción y polimerización, pero mismo así es mejor hacer en más de un incremento, porque si hay un error, una pequeña falla en el primer incremento, tú tienes las chances de arreglar eso con el segundo incremento. Un pincel y ese mojado en un adhesivo puro de esmalte. No puede ser mojado en tu sistema adhesivo para modelar, ¿ok? Tú puedes trabajar también seco, pero modelado, y hay algunos líquidos que se venden en mercado como modeling resin, wetting resin. Estas resinas fluidas libres de solventes son espectaculares para que tú puedas modelar tu compósito, ¿ok? Entonces vamos a aplicar eso. Mira que ahí no tengo excesos, son muy comunes los excesos, pero poniendo incrementos un poco menores y los adaptamos, evitamos los excesos groseros y podemos lo que tenemos siempre. ¿Okay? Entonces aquí hay mucho exceso de líquido modelador. Si hay exceso no hay problema, lo limpia en una gasa seca y lo quita el exceso antes de fotoactivar, obviamente. ¿Ok? No te olvides que el perfil de emergencia, o sea, la pequeña pancita que hay que tener aquí, es fundamental. No poca, no se puede quedar cóncavo, pero también no hay exagero. Entonces ahí terminamos nuestro trabajo. Quitamos el hilo retractor de manera que el surco está protegido, bastante protegido. ¿Ok? Y quitamos cualquier exceso con una lámina 12. Entonces esas láminas son espectaculares, siempre tenga ahí, son baratas y de manera que no lastiman ni el tejido gengival y tampoco el tejido dental. ¿Okay? Bueno, en todo caso, la tormenta persiste. No vamos a poder continuar la comunicación con el doctor Marcelo Chaín, a quien le enviamos un abrazo hasta el sur de Brasil, donde él está en estos momentos. Lamento mucho, queridos odontonautas, nos ha jugado una mala pasada la tecnología, pero igualmente seguimos adelante. Esto no nos va a frenar, no nos va a detener, seguimos adelante con este programa de
educación en línea. Así, sin más, le vamos a hacer llegar todas las preguntas que tenemos hasta ahora al doctor Marcelo Chaín, al igual que los saludos, y a todos queridos ustedes y odontonautas, los esperamos en una próxima edición de este Colten School y Forum. Lamento los problemas técnicos que tuvimos, avanzamos hasta donde la tecnología nos permitió y aquí nos quedamos, pero no nos frena, seguimos adelante ya pensando en la próxima actividad. Salvador, muchísimas gracias por tus conceptos tan claros. Un abrazo al doctor Marcelo Chaín y un abrazo a todos, queridos ustedes y odontonautas que hacen todo esto posible. Diana, cuando gustes, puedes cerrar el aula. Gracias. Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School y Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica.